Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos. Nuevamente junto a ustedes les saluda vuestro amigo y pastor Paul Coronado. Sí, soy el pastor de la iglesia. Mi casa será llamada Casa de Oración, la cual se encuentra ubicada en la ciudadela Mucho Lote 1, etapa 7, manzana 2334, solar 3. También ponemos a vuestra disposición la iglesia ubicada también allá en la Flor de Bastión, bloque 3, manzana 1339, solar número 20, fusionado con el 1. Amado hermano, estamos allí pues para servirle, para poderle recibir y cómo no poder atender en Dios las necesidades espirituales que tengamos, pues obviamente, y estemos en la capacidad de poderlo hacer. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Mis santos hermanos, les doy pues nuevamente esa cordial bienvenida. Espero que en este día, hoy que estamos el lunes, ¿no? Sí, el día lunes 22 de junio, ya a las 22 horas con 14 minutos estamos iniciando esta preciosa transmisión, esperando que el Espíritu Santo pueda hablar a cada una de vuestras necesidades espirituales. Recuerde que estos tiempos de devocionales son tiempos especiales, tiempos en los cuales nos volcamos a orar, a poder hacer también conocer las peticiones que tengamos en cada uno de nuestros hogares. Para ello, este medio, como lo es el Facebook, está a vuestra entera disposición para que usted nos haga saber a través de sus comentarios todo aquello que usted quisiera que estemos orando, bueno, por su necesidad, por su hogar, por situaciones de pronto personales. También dejamos a su entera disposición el número de WhatsApp, el 099-2229-162, es el teléfono de mi esposa. Ella recepta a través también del WhatsApp sus peticiones de oración. Si quiere tratar ya algo un poquito más especial, alguna necesidad pues que usted la considere de manera pues privada, pues puede también comunicarse conmigo al 0999-426875. Espero en Dios poderle guiar en esa necesidad que usted pueda tener. Mis santos hermanos, recuerde que también por el grupo del WhatsApp de la iglesia, Casa de Oración, se puede enviar las peticiones de oración de quienes se congregan en este lugar, como lo es mi casa, será llamada Casa de Oración. Mi amado, recuerde también que estamos receptando sus peticiones, pero también estamos receptando sus testimonios. Qué importante es poder dar a conocer las grandezas que nuestro Dios en este caso nos permite experimentar en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestro entorno. Hay mucha gente que ha recibido en estos tiempos contestación a su oración y agradecemos a Dios porque Él se mueve en misericordia, Él se mueve en gran amor, en piedad, y Él hace como a Él bien pues le parece. Si Dios a usted le ha podido pues dar el privilegio de poder experimentar un milagro en esa necesidad que usted la expuso aquí, no duden en hacérnosla saber, no dude en escribirla pues en los mensajes, en los comentarios del Facebook, para poder nosotros pues también hacerles partícipe en nuestras oraciones, y también eso va a incentivar a la fe de muchos que posiblemente todavía orando no pueden todavía pues palpar pues no un milagro de parte de Dios en sus vidas. Siempre lo que Dios hace en medio de alguien servirá de gran ayuda para que otros sigan persistiendo, sigan de esa forma pues en este caso pues perseverando en la doctrina de Cristo, en la oración, en el crecimiento de su palabra. Mis santos hermanos, hoy lunes arrancamos pues desde la mañana, desde las 9:30 de la mañana arrancamos con ese precioso tiempo de oración que lo estamos llevando de lunes a viernes en la iglesia acá pues en Mucho Lote. Los miércoles estaremos, Dios mediante, en la Flor de Bastión, así en el mismo horario, 9:30 de la mañana, para llevar también allí el mensaje del Señor y estar receptando también a los niños que suelen ir en buen número para poder ellos continuar pues con sus enseñanzas bíblicas. También lo estaremos allá el día sábado, como ya se lo ha venido anunciando. Esperamos en Dios que al término de este mes, ya a partir del mes de julio, se puedan llevar a cabo las implementaciones de nuevos cultos, poco a poco, obviamente. Agradecemos a Dios también porque creo yo, sin temor a equivocarme, que en el mes de julio arrancaremos también las clases de bautismo. Amén. Clases de bautismo, así tal cual como lo oye. Si usted ha creído en el Señor pero todavía no se ha bautizado, este es el llamado que Dios le hace para que usted pueda
bajar a las aguas, pueda luego de haber creído manifestar ahora esa fe personal, ahora manifestarla en público. ¿De qué manera? A través del bautismo. Para ello me lo puede hacer saber a mi número de WhatsApp o al número de mi esposa, ¿sí? Para poderle en este caso considerar, recordando que el gran requisito es un requisito de obediencia, más que de cualquier cosa es de obediencia. Usted ha creído de todo corazón, está identificado con la iglesia de Cristo, sí, mis amados hermanos, pues bien podría usted, sí, luego de que nos lo haga saber, obviamente, sí, poder ser, en este caso, pues un testigo del poder de Dios a través del bautismo. Recuerde lo que dice la Escritura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que no podemos dejar a un lado un requisito tan precioso y tan básico como lo es el bautismo. Así que preparémonos, mi amado hermano, porque retomaremos, porque se quedó esto en stand-by, se quedó paralizado cuando arrancó la pandemia y no pudimos continuar con estas clases que estaban ya en pleno proceso, pero que hoy por hoy las vamos a volver a retomar desde la primera semana de julio en adelante. Muchas cosas se van a activar, también como la labor de las misiones, que las iremos obviamente primero sondeando el terreno a ver cómo está, cómo sigue esa apertura que Dios nos había podido dar. Por eso necesitamos mucho de las oraciones del pueblo, mucho de las oraciones suyas para poder seguir llevando el mensaje de Dios, ¿sí?, a quien más lo necesita. También aspiramos en Dios que a partir del mes de julio arranquemos también con las evangelizaciones, ¿sí? Hoy por hoy que mucha gente está refugiada en su temor, que bien sería poder recibir un mensaje diferente, un mensaje de paz, un mensaje de bendición, un mensaje de sanidad. Mi amado, la iglesia tiene esa responsabilidad, así que no podemos callar mientras la crisis está latente y mucho más pues en estos tiempos de pandemia. Mis santos hermanos, esperamos en el Espíritu Santo que la iglesia se mueva de una manera poderosa. Por eso estamos orando, por eso estamos día a día en la iglesia de lunes a viernes orando, clamando a un Dios vivo para que el Señor pues manifieste sus milagros conforme a su preciosa voluntad. No olvide hacer saber sus peticiones de oración, mi amado hermano. Recuérdelo que estos tiempos son para eso, para estar orando y también para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Hoy, como se lo ha venido tratando a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Básicamente a partir ya del mes de junio, estamos tratando el gran tema tiempos del fin o tiempos finales. Tiempos del fin o tiempos finales, que nos ha permitido en Dios poder transmitir, ¿sí?, esos eventos que Dios tiene a bien, pues en este caso por su palabra darnos a conocer. ¿Qué será del porvenir? ¿Qué será del futuro de las cosas? Amado, Dios tiene el control de todo y cada uno de los acontecimientos, sí, porque a Él nada, absolutamente nada se le escapa. Recuerde que hemos podido analizar en estas últimas enseñanzas desde el viernes anterior. Hemos hablado, mis amados hermanos, recuerde del tribunal de Cristo. Hemos hablado del dador también de la profecía. Hemos hablado acerca de que Jesús habría de venir como ladrón, ¿sí?, en la noche. Son temas que creo yo que han sido y serán de gran bendición para quienes obviamente lo saben apreciar. Hoy vamos a tener nuevamente, mis santos hermanos, pues luego de estos preciosos estudios vamos a tener nuevamente a través de la Biblia un tema importantísimo, sí, para poder nosotros en este caso pues asimilar esas enseñanzas que de una y otra forma lo único que están haciendo es aumentando nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe, dice la Biblia, que viene por el oír, y el oír de la palabra de nuestro Dios. Así que hoy vamos a, mis amados hermanos, pues a tratar, ¿sí?, en la carta a los Hebreos, capítulo número 1, capítulo 1. Hoy vamos a topar un tema preciosísimo con respecto, ¿sí?, en este caso a la herencia, ¿sí?, que el Hijo de Dios ha recibido y habrá de confirmar su herencia en los postreros tiempos. ¿A qué nos referiremos? Esté atento, mi amado hermano, ¿sí?, para poder recibir de parte de Dios esa enseñanza. Mis santos, no olvide también poder, sí, conforme a esa dadivosidad que usted tanto le ha identificado, seguir contribuyendo, mis santos hermanos, con los víveres. Recuerde que estamos recibiendo víveres
en la iglesia todos los días, de lunes a viernes por las mañanas, los sábados obviamente, claro que sí, por las tardes, porque tenemos tiempos de estudio bíblico también desde las 18:30 y el día domingo en la mañana. Así que los 7 días de la semana prácticamente la iglesia permanece abierta. Así que no hay, digo yo, obstáculo de poder decir, uy, no puedo contribuir para esas canastas que se están obsequiando. Mi esposa me confirmó el día de hoy el número de las canastas que se han entregado hasta la presente fecha y ya son 130, me decía. Sí, 130 fundas de comida que Dios nos ha permitido pues a través de sus donaciones poderlas conformar y entregarlas a las familias que también pues lo están necesitando. Así que mis santos hermanos, tiene una libra de arroz, tiene un atún, tiene una libra de papa, tendrá de pronto un kilo de azúcar, ¿sí? Un kilo de arroz, un kilo de pronto de harina. Todo es bien recibido para formar esas canastas, ¿sí? No piense que debe de llevar muchas cosas. Basta con que usted se haga presente con algo, ¿sí? Así sea una libra de cebolla, una libra de pepino, no lo sé, mi amado hermano. Tantos productos que uno puede usar en su hogar que de alguna u otra forma alguien podría decir, esto separo para poderlo repartir. Esta librita de lenteja la quiero llevar a la casa del Señor. Ese jabón, ese detergente, esa pasta, sí, todo, mi amado hermano, será de gran bendición para poder contribuir con quienes más lo están necesitando. Así que no se olvide, mis santos hermanos, poder contribuir en esta parte con los que obviamente están deseando recibir ese pequeño aliciente a través de una funda de alimentos. No olvide también contribuir con este ministerio, con esta iglesia, de la cual pues se desprenden dos congregaciones, dos iglesias. Y usted sabe perfectamente que la iglesia, por lo menos nuestro fin, es un fin sin lucro. ¿Sí? Nosotros no vendemos absolutamente nada para sostenernos, ni tampoco recibimos ayuda de un ministerio de pronto grande, ¿no? Solamente somos una iglesia que tiene a su haber dos congregaciones que con mucho esfuerzo, con la ayuda de Dios obviamente, se han podido levantar, y todo esto con las contribuciones propias de los hijos de Dios. Una de ellas, como ustedes saben, es alquilada, que es la iglesia matriz, pero gracias a Dios la iglesia que está en la Flor de Bastión ha sido una bendición de parte de Dios poderla levantar, y estamos orando para que el Señor nos pueda dar justamente esa localidad amplia, porque actualmente no entramos. Definitivamente la iglesia en la que estamos actualmente ya nos quedó sumamente corta. Sí, como le mencioné, creo que el día de ayer, sí, estos últimos cultos que hemos tenido, este sábado que pasamos en la iglesia, amado, estuvo abarrotada la iglesia, no hubo dónde más meter en ese sentido, pues no hubo cómo introducir más personas en la iglesia. Ya el espacio físico nos está quedando sumamente corto. Anteriormente, cuando estábamos así, bueno, teníamos la ventaja de abrir las puertas enrollables y ubicar sillas en la parte de afuera, pero eso no lo podemos hacer por el momento porque estamos pues obviamente todavía con esas limitaciones propias de poder tener aglomeraciones. Entonces, si hacemos esto, de seguro cualquier autoridad que pasa con mucha frecuencia por Mucholote, por fuera de la iglesia, nos llamaría la atención. Pero lo hemos tratado de manejar de manera muy recatada dentro de las instalaciones, prácticas como que a puerta cerrada, pero sí, ya la capacidad de ese pequeño local que tenemos, pues que nos ha quedado ya sumamente pues angosto, corto, chico, como usted lo quiera llamar. Y estamos orando para que sea Dios el que nos otorgue pues ese lugar mucho más amplio, y poder de esa forma continuar pues dando la asistencia a las personas que día a día me llaman, me escriben y que me piden cuál es la dirección de la iglesia o cuál es en este caso pues el link para poder ver las predicaciones. Y día a día el Señor va llevando vidas, ¿sí? Y espero que el Señor se siga glorificando y siga en Dios pues haciendo muchos milagros en la vida de cada uno de mis amados hermanos y amigos. Bien, dicho esto, mis santos hermanos, recuerde pues contribuir con sus donaciones. La iglesia tiene a su haber una cuenta en el Banco de Guayaquil, una cuenta de ahorros, número 37-419-503, ¿sí? 37-419-503 en el Banco de Guayaquil, a nombre de
Iglesia Casa de Oración. Amén. Allí usted puede, si gusta, hacer transferencia o depósito directo, y también puede llevar pues su ofrenda y su diezmo directamente a la iglesia, ¿sí? De 9 a 11 y en este caso de 9:30 a 11 de la mañana, o a su vez, ¿sí?, en los horarios de culto que tenemos hoy por hoy. 3 cultos, ¿sí? El miércoles en la noche desde las 18:30 hasta las 20 horas, así como también los días sábados, mismo horario, y en la mañana escuela bíblica familiar para todos, ¿sí?, tanto niños y adultos, allí a partir de las 10 de la mañana. Bien, dicho esto, mis santos hermanos, vamos a adentrarnos en el estudio propio de esta noche, en este tiempo de devocional, que como yo ya lo he dicho en otras oportunidades, hemos escogido estos horarios porque entendemos que ya en casa no hay mayor, diríamos en sí, trajín que hacer, ¿no? Mayor tarea que en este caso que elaborar, ¿no? En casa se sobreentiende que a estas alturas ya todos están posiblemente ya preparándose para descansar, y queremos pues terminar el día buscando de Dios. Así que mis santos hermanos, espero que en esta preciosa noche el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón. Y vamos por favor al capítulo 1 de la carta a los Hebreos, versículo número 1 al verso número 4. Voy a leer toda la porción, pero solo me voy a concentrar en una referencia de esa porción bíblica. Así lo hago para tomar hilación en toda la lectura. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí el Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, es decir, en tiempos antiguos, a los padres por los profetas, en estos, y ponga el asunto porque recuerde que estamos analizando por el tema tiempos del fin, en estos postreros días, hablando de los tiempos venideros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Póngale mucho oído a esto. El cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, su Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque se dio en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto, dice allí, heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Hasta allí, mi amado hermano, pues la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, una oración breve para poder ver qué es lo que Dios tiene en este día que darnos pues como alimento espiritual. Oremos. Padre celestial, gracias en esta preciosa noche, Señor. Agradezco de antemano por las misericordias que tú derramas día a día sobre cada uno, oh Dios, de tus hijos. Señor amado, permítenos, Padre, en el dulce nombre de Jesús, poder ver no solamente a través de este texto, Señor, el conocimiento, sino, Padre, la profundidad de la intención de tus palabras, las cuales de seguro tienen para mí una gran, Padre, una gran esperanza. Señor, tú sabes de qué forma y de qué manera mi vida día a día se conduce. Y tú sabes cuándo me siento desanimado y desalentado, Señor amado. Y tú puedes, mi Dios, con tu palabra, con tu presencia, traer esa frescura, traer, Señor amado, mi Dios, Padre, de esa constante paz que tú tanto me lo has prometido, Señor. Necesito tener seguridad. Necesito tener en usted, Señor, confianza. Te lo suplico. Ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios, para poder poner en práctica esta tu palabra. Sí, mi Dios. Te lo suplico, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Y creyendo que usted hace todas las cosas posibles, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor amado.
en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bien, volvámonos por favor a través pues de Hebreos capítulo 1. Hoy vamos a meditar de manera más, más directa con respecto a la autoridad del Hijo del Hijo de Dios en estos postreros tiempos. Llamado, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre entregó, entregó toda la autoridad, todo el señorío, todo aquello que Dios le había otorgado al ser humano para que pudiese sojuzgar la tierra. Todo eso el hombre lo había recibido, pero al mismo tiempo lo cedió en el preciso instante en que éste pecó, en que éste desobedeció. Dicho esto, la naturaleza del hombre a partir de ese suceso en adelante heredó la corrupción, heredó el mal, heredó en su naturaleza caída la muerte. La tierra, por su parte, como lo dirá el libro del Génesis, quedó maldita por causa del hombre. Y de allí la tierra en su maldición, a la cual fue sujetada, no por causa de ella, sino por causa del hombre, mi amado, comenzó a producir, como lo diría la Escritura ya desde el capítulo 3 del Génesis en adelante, espinos y cardos. La naturaleza animal se vio violentada y ahora veía al hombre no como un señor, sino como un enemigo. Y la violencia de los animales se remarcó en contra de aquel que posiblemente debió haber sido su dueño. Dios dotó al hombre de todos los poderes, de todo el señorío y de toda la autoridad, pero el hombre no la supo aprovechar. Esto provocaba obviamente que Dios estableciese un plan de salvación para la raza humana. Y en ese plan, mi amado, pues envió a su Hijo por amor. Pero no solamente lo envió para que salvase al hombre de pecado, sino también para que Él pueda retomar lo que Dios le había dado al hombre y que el hombre obviamente había perdido, su autoridad. Dicho esto, como parte introductoria para este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 1, en los postreros días, es decir, en los tiempos finales, mi amado hermano, dice la Biblia que el Señor no solamente nos ha hablado a través de su Santo Hijo, sino que a ese Hijo Dios le ha dado y lo ha constituido heredero de lo que el hombre rechazó en el huerto del Edén. Él es heredero de todo. De todo. Todo esto se logra concretar en el preciso momento en que Jesús, llamado, se entrega en esa cruz a la muerte por causa del hombre. Dios, al ver el acto voluntario de amor del cual Él, mi amado, con gran sufrimiento lo asumió, y tomando nuestras cargas, nuestros dolores, tomando nuestra culpa, se ofrece voluntariamente. Ese acto definió, mi amado hermano, el antes y el después. Esto es importante resaltar, mi amado, porque si bien es cierto, este acto como tal es un acto del pasado, para tiempos obviamente presentes como los de hoy, tendrá un eco en el porvenir de las cosas. Tendrá una injerencia para los tiempos venideros o para los tiempos finales. Porque Jesús, al heredar todas las cosas, toda la autoridad y todo este esplendor y gloria, lo hace no solamente para sí, sino que también lo hace para poder otorgárselo también a los suyos, es decir, a los redimidos, a los salvos, a su iglesia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, y quiero por favor que me acompañe, primeramente terminemos de leer el verso 2 del capítulo 1 de Hebreos. En ese sentido es necesario poder considerar
¿qué es lo que nos dice? Sí, el Espíritu Santo de Dios. Déjenme ubicarlo en el versículo número 2, por favor. Sí, nos dice el Señor. En estos postreros días, estamos en verso 2, nos ha hablado, ¿sí? Nos ha hablado, es decir, nos ha hecho saber. ¿Quién? El Hijo. ¿A quién? Y esto es lo que quiero resaltar en esta preciosa noche. A quien constituyó. El término constituyó viene del verbo constituir. Y constituir es, de modo hermano, poder establecer, si hablo del ámbito político, de establecer a alguien en algo para que lo ejerza. Y Dios ha constituido a Jesús, a Cristo, heredero de todo. Ojo, heredero de todo. ¿De todo qué? La Biblia es clara cuando termina en el verso 2 diciéndonos del universo. Del universo. Del vasto universo. Incluido obviamente el planeta donde vivimos. Y cuando habla del universo, amado hermano, habla de todo. De todo lo que Dios creó allí tipificado en el libro del Génesis, capítulo número 3, perdón, capítulo 1, versículo número 1 en adelante, en el cual dice Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, obviamente, cuando comenzó ya diríamos, a establecerse los días para comenzar, en este caso, a crear las cosas que habrán de estar en la tierra y en el cielo, mi amado, Dios todo esto se lo entregaría a su Hijo. ¿A partir de cuándo? A partir de esa restitución que hará Jesús en la cruz del Calvario. Mis santos hermanos, al ocurrir esto, como lo dice en el versículo número 2, que lo constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, mi amado, todo esto lo llenó de gloria. Dice la Biblia, siendo él el resplandor y la imagen misma de su sustancia. Resplandor de gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta aquí quiero llegar en esta porción bíblica que he leído del verso 3. Usted dirá, bueno, entiendo esta parte. Y de hecho, siento complacencia sabiendo que ha sido Jesús mi rescatador y también el que ha podido retomar todo lo que yo perdí. Pero, ¿en qué esto me beneficia a mí o a ti? Y aquí es donde justamente cuando se quiere hablar de los temas de los eventos del porvenir o de los tiempos finales, es que todo lo que Jesús ganó en la cruz, luego me lo ha de compartir conmigo, compartir contigo. ¿Cómo? ¿Acaso eso podría volver a pasar? De que el Señor nos pueda dar ese sitial que lo perdimos allá en el huerto del Edén por la desobediencia. Quisiera justamente a raíz de esto ver cómo el Señor nos va a restituir de todo lo que nosotros mismos en su debido momento, hablando por la descendencia o la genealogía de Adán, perdimos. Y cómo el Señor nos lo habrá de volver a otorgar. Ven conmigo, por favor, quisiera ver en esta preciosa noche, textos bíblicos, mis amados hermanos, en los cuales pues creo yo que es menester poder considerar como una parte, diríamos así, vital de esta enseñanza. Cuando vamos al Nuevo Testamento, acompáñame de primera mano, vayamos al libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Te parece? Mira que hemos estado viendo este pasaje bíblico ya desde la clase del día de ayer domingo, ¿sí? Y hoy creo que es menester poder nuevamente citarlo. En el capítulo número 3, ven conmigo por favor, ¿sí? Capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 21. ¿Sí? Vamos a empezar por allí.
Sí, capítulo número 3, verso número 21. ¿Lo tiene? Sí, permítame que poder cerrar un ratito la ventana. Sí. Bien, dice el Señor, al que venciere, le daré, ojo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, entendamos esto. Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Y quiero leer este verso 21, tomando la parte final y yéndome hacia el principio. El Señor está sentado en el trono, en este caso en el trono que Dios le ha establecido. Si vuelvo a Hebreos capítulo 1, versículo número 3, en la parte final dice la Biblia que el Señor se está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A la diestra de quién? A la diestra de su Padre. Claro, como los tres manejan la deidad y los tres son divinos, mi amado hermano, se está más que sobreentendido de que al estar allí Jesús en ese sitial está compartiendo, ¿sí?, esa gloria de su Padre y por ende ese trono de su Padre. Cuando voy a Apocalipsis capítulo número 3, mis santos hermanos, dirá pues la Escritura en el versículo tal cual como lo hemos considerado en el verso 21, y mire que voy a leer de la parte final y ya va a ver por qué, para que agarre sentido cuando lo vuelva a leer. Dice el versículo número 21, yo me he sentado en mi Padre en su trono. La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde siempre? Ahí viene una interrogante. Pero hay un precedente bíblico. Si vuelvo a leer la expresión anterior a esta última, dice, así como yo he vencido. ¿Cuándo Jesús venció? ¿Cuándo? Para tener ese derecho de sentarse con su Padre en su trono. ¿Cuándo? Cuando venció la muerte en la cruz del Calvario. Usted dirá, pero murió. ¿Cómo que la venció? Claro que la venció. Porque la venció en el preciso momento cuando se levantó por el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. Cuando la piedra, mi amado hermano, fue removida, sí, mi querido hermano, recuerde que allí Jesús salió victorioso de la muerte y habrá vencido. Y con ese acto, sí, llamado heredó de su Padre. Y esto es interesante, porque un heredero no necesita hacer nada para heredar. Esto pasa hasta en el índole humano. Un heredero no hace nada para heredar. Pero en el caso de Cristo, mi amado, su herencia fue, diríamos, forjada con trabajo. Fue forjada con sacrificio. Fue forjada con sangre. Y creo entender por qué. Porque las cosas que se obtienen, aún una herencia que se obtiene con trabajo, con esfuerzo, con sudor, son las cosas que uno logra apreciar. Porque hay un valor de sacrificio por el medio. Usted, como lo suelo decir a veces, no dejará mentir a mis palabras. Qué fácil se le haría a un hijo malograr algo en casa. Claro, para él simplemente dirá, papá, mamá, ¿ves? Se dañó. Y punto, no habrá mayor, mayor argumento para sus palabras. Dirá, ¿se dañó? Claro, usted que lo compró, usted que lo adquirió con gran esfuerzo, dirá, ¿y cómo se dañó? Porque querrá saber qué ocurrió. Porque tuvo un costo para usted, tuvo un precio. Fue algo que lo adquirió con esfuerzo. Imagínate que te digan, uy, se dañó el televisor. Y usted preguntará, ¿y cómo se dañó? ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo estuvo manejando en ese momento? Porque no le saciará una palabra tan escueta de que se dañó y punto. No. Usted indagará. Porque sabe el costo que tiene. Y sabe el sacrificio que usted, mi amado, hizo para adquirirlo. Imagínate que tu hijo te diga, ya este año no quiero estudiar. No quiero estudiar.
Y después, mi amado, de tantos sacrificios que usted como padre ha realizado, usted diga, ¿cómo? Usted lo va a interponer, lo va, y de alguna forma le va a reclamar y tendrá su derecho de hacerlo. Mi amado, cuando Jesús toma el trono para estar allí, lo hace a través de un gran sacrificio. El sacrificio voluntario, por cierto, no exigido, voluntario, de dar su vida por la humanidad. Eso a él le da el privilegio de que sea elevado por encima de cualquier otro ser espiritual. Por eso es que terminará diciendo Hebreos también, un nombre superior a los ángeles. Y dice la Escritura, y leo la parte anterior para llegar a la parte inicial del texto, y dice, le voy a dar a muchos prácticamente, ¿no?, que se sienten conmigo en ese trono. Dice ahí, le daré que se siente conmigo en mi trono. La pregunta es, ¿a quién? Y comenzará el verso 21, al que venciere. Al que venciere. Es decir, al que, como yo, que he puesto el ejemplo, venza como yo he vencido. Ahora sí lo leo otra vez normal. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La pregunta es ¿cuándo? En los tiempos del fin. Hoy por hoy, todavía, aun cuando somos salvos por Cristo, todavía está en nosotros esa tendencia pecaminosa. Hemos sido perdonados de los pecados, no te vayas a confundir, pero la tendencia para hacer lo malo todavía está en nuestra naturaleza caída. Pero ahora tenemos nosotros una gran herramienta para poder contrarrestarla. Tenemos de parte de nuestro Dios a Cristo, a su Espíritu, el cual actuarán de manera efectiva para repeler esa naturaleza caída. Mi amado, Dios quiere volver al hombre a su estado inicial. Siempre fue el propósito de Dios que el hombre jamás salga del huerto del Edén. Pero el pecado nos autoeliminó por la desobediencia. Pero el corazón de Dios, mi amado hermano, está en volver al hombre al estado inicial, pero con algo adicional que le garantizará de por vida, por la eternidad, de que va a estar allí y no va a volver a caer. ¿Quién es ese sello de garantía? Jesús. Jesús, nuestro amado Salvador. Él será la tranca, por así decirlo, para que nadie vuelva nuevamente a fracasar. Mi amado hermano, hay otros textos bíblicos que quisiera también compartir junto a ustedes. Sí, es necesario poder estimarlos en esta noche. Cuando uno va, por ejemplo, a la Escritura, déjeme poderle ver en las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Nos dice el Señor, y venga conmigo por favor al Nuevo Testamento. ¿Sí? Vayamos a la carta, dice aquí, déjeme poder ubicarlo por favor. ¿Sí? Capítulo número, Apocalipsis, capítulo 21. ¿Sí? Volvamos a Apocalipsis, luego le daré la otra referencia también. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo número 21, acompáñeme por favor. Dice el Señor en el versículo número 6 al versículo número 7. Ponga asunto a estas palabras. Apocalipsis 21, versos 6 al 7. Dice el Señor, y me dijo, hablando Juan en este caso, hecho está. Es decir, todo está consumado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré, habla Cristo aquí, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Verso 7, póngale asunto a esta palabra.
El que venciere, mire cómo otra vez refleja lo de Apocalipsis 3. El que venciere heredará, ojo, heredará, ¿qué dice el Señor? Todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que un día el hombre las tuvo en el huerto del Edén. Ese señorío, esa autoridad, esa comunión, donde el hombre veía cara a cara a Dios, hablaba sin tener nada de por medio que pudiera empañar su relación. Dice pues el Señor, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mi amado, nos esperan buenos tiempos, no como los que ofrecen los hombres en política, ¿no? Pero Dios nos está diciendo que nos esperan buenos tiempos. Pero también es bien sabido de que esos tiempos de refrigerio, de bonanza, de reposo, son precedidos con tiempos de gran aflicción. Y esos tiempos de aflicción son los que tenemos que vencer. Por eso dice la Biblia, al que venciere. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de guerra, estos tiempos de maldad, estos tiempos de corrupción, estos tiempos de lucha, estos tiempos de perversidad, de homicidios, de hurtos, de vicios, son los tiempos en que la iglesia tiene que permanecer fiel y firme y vencer, porque al que vence se le dará lo prometido. Mi amado, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de santificación, de consagración. Estoy hablando, amados hermanos, de poder ser semejantes a nuestro hermano mayor, hablando de Jesús. De nuestro amigo, como lo dijo Jesús en su debido momento a los suyos, ya no os llamaré discípulos, sino mis amigos. Mis amigos. Porque el amigo no reprime nada. El verdadero amigo lo da todo. Y nadie tiene, dice el Señor, mayor amor que este, que aquel que puede dar su vida por sus amigos. Por eso es meritorio vencer, permanecer, no renegar, no claudicar o retroceder. El creyente mantiene firme su salvación, la cuida, la guarda, la aprecia, la estima y trabaja por amor de ella, sirviendo a Jesús, sirviendo a Dios, no como al ojo del hombre, sino como sabiendo y reconociendo de que algún día el Señor, todo lo que hagamos será grandemente recompensado. Cuando el Señor hereda esto en la cruz y con la victoria en la resurrección, mi amado, nos da una apertura de gracia para nosotros tomar de Él todo lo que antes habíamos perdido. Dentro de las Sagradas Escrituras, los textos obviamente son contundentes con respecto a cómo la iglesia volverá a su estado inicial. Al hombre volverá a su estado inicial de pureza y perfección. Claro, de lo cual ha venido a través de Cristo. El hombre sin Cristo no puede ser perfecto. El hombre sin Cristo no puede volver a su estado inicial. Cristo es el único que puede devolvernos a nuestro estado inicial. Por eso es que a través de su poder, Él transformará esta carne corruptible, dañada, sucia, que tiende a hacer lo malo, por un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no tendrá los apetitos desordenados de la carne. Bien decía Pablo, siendo él ya un siervo de Dios, ¿quién me librará de este cuerpo? Cuerpo de corrupción, cuerpo de muerte. Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. El hombre es salvo, pero el hombre, mi amado hermano, en su cuerpo todavía mantendrá las marcas de la naturaleza caída. Y esa lucha
Para que esta carne o para que estos vicios contra naturaleza emerjan, son justamente las luchas que tenemos que vencer por el poder de Dios, a través de Cristo y con la intervención de su amado Espíritu Santo. Cuando vamos a la carta de Gálatas, acompáñeme por favor, si este texto era necesario pues considerarlo, sino que me pareció meritorio primero ir a Apocalipsis y luego ahora sí volver por favor a Gálatas. En el capítulo número 4, ¿sí? Ven conmigo por favor. Aquí el Señor utilizará un lenguaje figurado o representativo para poder ver el gran beneficio que el hombre de Dios, la mujer de Dios, adquiere cuando Jesús viene en su rescate. Y utilizará una situación que fue muy remarcada en los tiempos, diríamos así, de los patriarcas, que era la esclavitud. La esclavitud, mi amado, penosamente ha sido un mal que el hombre ha forjado para no solamente obviamente esclavizar, sino para hacerse de hombres o de sirvientes que hagan lo que él no quiere hacer. Pero claro, siempre los esclavos son dominados por medio de la fuerza. Cuando hay alguien quien tome valentía y subyugue a otro, habrá esclavitud. Ahora, Dios toma esto como referencia para poder, ¿sí?, de una alegoría prácticamente, para poder dar a conocer cómo en Dios la libertad que Cristo nos ha dado también nos ha granjeado, nos ha permitido recibir todas las cosas en el porvenir. Ahora no te digo en el porvenir, en los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque ahora todavía en esta naturaleza estamos sujetos a muchas privaciones. Estamos sujetos, mi amado hermano, a miserias, a dolor, a enfermedad, a muerte. Pero en el porvenir seremos liberados. Con Cristo seremos resucitados y nuestro cuerpo será arrebatado para recibir al Señor en los cielos. Ahora, analicemos esta alegoría que el Señor utilizará. Dice el Señor, versículo número 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, es decir, de Agar, y el otro de la libre, es decir, de Sara. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, es decir, nació según el orden natural. ¿Qué? ¿Isaac no vino sobre el orden natural? Sí, pero vino bajo una condición distinta. ¿Cuál? La fe. Porque el nacimiento de Isaac vino por medio de un acto milagroso que se gestó en la fe de un hombre, ¿sí?, que le creyó a Dios y que le fue luego contado por justicia. Porque él y su mujer ya no podían, sobre todo Sara, ya no podía dar a luz. Porque su edad ya no se lo permitía. Su útero ya no, como se podría decir, ya no forjaba óvulos. Ya no. Ya su costumbre de las mujeres, es decir, su menstruación, hace mucho rato que había dejado, sí, de ser. Y dice, pero el de la esclava, verso 23, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, dice allí, es una alegoría, es decir, un lenguaje figurado. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, hablando de las leyes. Este es Agar. Porque Agar, figurativamente hablando, ¿no?, es el monte Sinaí, en Arabia. Mira que hasta nos da la locación exacta. Y mira que mucha gente anda buscando el monte Sinaí por muchos lugares. Dice, y corresponde, dice aquí, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Insisto, la Biblia está hablando de manera alegórica. No que la Agar sea el monte Sinaí. Es una alegoría, nada más. Es como cuando usted le dice a sus hijos, su papá, ¿sí?, su papá, no lo sé,
Podría usted decir, es el gallo de este gallinero. Le está hablando figurativamente, ¿verdad? Es una alegoría, ¿verdad? Así mismo. Y dice, y corresponde, hablando de Agar, a la Jerusalén actual. Dice allí, verso 25, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. ¿Por qué esclavitud? En la esclavitud de la ley. Porque la persona que no obedecía a la ley, obviamente, caía en pecado. Y el que comete pecado, esclavo es del pecado. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y aquí citará, obviamente, una referencia de los profetas. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, porque eso lo era Sara, una mujer estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Verso 28. Y aquí dará las palabras que tú y yo necesitamos escuchar en esta noche. Así que, hermanos, nosotros, hablando de la iglesia, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, es decir, según la promesa, así también ahora, es decir, así también la iglesia hoy por hoy tiene persecución. Tiene también contratiempos. Tiene luchas. Porque estas dos descendencias, mi amado hermano, son enemigas entre sí. Verso número 29 nos dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará, ojo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, o no heredará el hijo de la esclavitud, sino el hijo de la promesa. Y tú y yo tenemos la promesa. ¿Qué promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa! Tú y yo heredaremos en Cristo todas las cosas. ¡Qué promesa! ¡Wow! Tú y yo nos sentaremos donde Jesús se sienta, a la diestra del Padre. ¡Qué promesa, amado hermano! De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Entiendes estas palabras? Yo creo que sí. Esto te debería de llenar de esperanza en tiempos de desesperanza. Te debería de llenar de poder en tiempos de debilidad. Te debería de llenar de paz en tiempos de angustia. Mi amado, por eso cuando tomamos Hebreos capítulo 1, recuerda que de ahí partimos la enseñanza de estos tiempos del fin, haciendo alusión de que Jesús no solamente que es el heredero de todo, sino que comparte su herencia con sus redimidos. Dice pues entonces el Señor en el verso 3, el cual siendo Él, hablando de Jesús, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿por qué? Dice aquí, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de mis pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo, en la cruz, obviamente. Se ha sentado, dice la Biblia, a la diestra de la majestad. ¿En dónde? En las alturas. Por eso es que el Señor les habría prometido, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, antes de partir, así como me habéis visto ir, así volveré a vosotros, para que ustedes estén donde yo estoy. Mi amado, el Señor nos ha regalado no solamente promesas o palabras, sino que nos ha dado todo. Y esto es una verdad. Todo.
La pregunta es, ¿me lo merecía? Claro que no. Pero he ahí la gracia. He ahí justamente lo que usted y yo con nuestra mente no podemos entender. Mucha gente se pregunta, hermano, ¿y por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios puso su mirada en aquellos que ha limpiado con su sangre? Mi amado, solo hay una palabra que podría llegar como para entender algo, solamente algo: misericordia. Misericordia. La misericordia es un acto de parte de Dios que no tiene comprensión, que no tiene coherencia, que no tiene directrices a seguir. Solamente Dios mira, se compadece y salva. ¿Por qué? Solo el Espíritu Santo podría llegar a entender esto. Y eso obviamente lo entenderemos cuando estemos junto a Él allá, con una mente totalmente renovada y que pueda llegar a entender el pensamiento del corazón de Dios. Mis santos hermanos, esto debe de hacerte valorar lo que eres y lo que heredarás. Ojo, lo que eres y lo que heredarás. Eres un hijo de Dios y heredarás junto a Jesús, sí, lo que Él ya tiene. Él ya lo tiene. Esta no es una herencia de que veremos, a ver, no. Ya Jesús se adelantó. Él es la primicia de la bendición de nuestro Padre. Él ya lo tiene. Él solo espera que tú llegues y te dirá, toma, esto es lo que te tenía reservado. Y el camino, si bien es cierto, puede ser dificultoso, puede ser angosto, como lo dirá el Señor, y estrecha la puerta. La Biblia también dice que por muy torpe que seamos, nadie se va a extraviar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Sí, mi amado hermano, tal cual como lo oyes. Porque hay quienes podrían decir de sí mismo, hermano, yo creo que no voy a poder. Yo creo que esto no es para mí. Mi amado, dice Isaías 35, verso 8. Acompáñame, por favor. Isaías 35, verso 8, dice el Señor: y habrá allí calzada, es decir, un lugar ya empedrado, listo para caminar. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo, o de Dios, Él mismo estará con ellos. ¿Para qué estará ya en ese camino? Para ayudarnos, para empujarnos cuando digas, no, ya no puedo, está difícil, es muy largo. No, vamos, vamos. Y el que anduviere en este camino, mira lo que dice el texto, quiero por favor que lo leas. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sabes por qué? Porque el Señor se asegurará de que encuentres la puerta al final. Él no va a descuidar, no va a dejarte abandonado. Él sí regresa a ver a los caídos y los hace llegar al lugar de reposo. Mis amados, hasta aquí el mensaje. Espero que este texto haya podido despertar en ti la importancia de lo que eres en Jesús, pero también la motivación de saber que tras la salvación hay una recompensa gloriosa, que el Señor ya la tiene para ti, para mí. Vence, amado hermano, vence, lucha, no te acobardes, no te desanimes, no malogres lo que ya Dios te ha preparado. ¿Me entiendes? Él ya lo ganó para ti. ¿En dónde? En la cruz. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor,
yo te doy gracias, porque en los tiempos venideros, en los tiempos finales, no solo que habrá, oh Dios, como lo dirá la Biblia, juicios, que esos serán temas que vamos a comenzar a abrir para estudiar, sino que hoy por hoy nos concentramos, oh Dios, en las recompensas, tanto las que usted tuvo cuando fue resucitado de entre los muertos, cuando padeció en esa cruz, cuando decidió descender del trono a la tierra. Usted ya obtuvo la bendición para nosotros. Sino, oh Dios, que esas promesas suyas ahora se abren. Son, oh Dios amado, en usted encaminadas para los redimidos. Sí, Señor amado, para ti, para mí. Espíritu Santo, toca a tu pueblo, toca a tus hijos, Señor, que esto anime y conforte y sea aliento para seguir luchando, para seguir buscando, para seguir, mi amado Dios, en usted batallando, creyendo, oh Dios, que aquel que me llamó, aquel, oh Dios, que empezó en mí la obra, no la va a dejar inconclusa. Claro que no. Sí, mi Dios. En el dulce nombre de Jesús, te damos gracias por esa obra maravillosa que usted va a realizar, Padre, para mí, para su pueblo, para los que habrán de venir, para todos que habrán dicho en su corazón, sí, yo acepto a Jesús y acepto el desafío de vencer. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis santos hermanos, vamos a continuar con esta última parte. ¿Sí? Recuerde que estamos también no solo interesados en que usted conozca un poco más de la palabra, sino también que nuestro interés es que usted pueda en Dios participar de la oración. ¿Sí? Creemos, mis amados hermanos, que estamos pues hoy más que nunca necesitados de oración. ¿Sí? Nos ha penado en gran manera, créame, se lo digo de una manera muy, muy honesta, muy abierta, la partida de uno de uno de los, diríamos así, de los referentes de la política ecuatoriana, hablando del prefecto, quien en vida fue, pues, ¿no?, Carlos Luis Morales. Sí, penosamente su partida no ha sido con el contexto que marcó anteriormente su vida, ¿no? En ese contexto de no solamente de haber sido un buen deportista y de haber traído muchas alegrías, ¿no?, a través del deporte al país. Sí nos apena, y si bien es cierto, oramos, y no se confunda, oramos por la corrupción, para que ésta sea descubierta, y también oramos para que el Señor sancione a los corruptos. También es bien cierto que como hijos de Dios tenemos que tener el sentir de Dios en nuestro corazón. ¿Y cuál es el sentir de Dios? Que los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo no quiero la muerte del que muere. Obviamente que no. Esperamos en Dios que este varón haya tenido en ese infarto, que aparentemente pues no ha sido algo fulminante, murió, dicen los entendidos por la autopsia, que murió por causas naturales, según lo que se estima en la autopsia. Pero esperamos que el Señor haya tenido mucha misericordia y Él se haya podido arrepentir de todas las cosas. Mi amado, la vida del hombre es frágil, eso sí le puedo decir, muy frágil. Hoy estamos aquí y mañana posiblemente yo no pudiera ya salir más a través de estos audios, de estos videos o de estar en una iglesia. Ninguno de nosotros tiene la vida garantizada. Dios es el que nos da la bendición de poder estar en uno y en otro determinado lugar. Bien dijo Pablo, si Dios quiere, haremos tal cosa. Si Dios quiere, estaremos aquí o estaremos allá. Mis santos hermanos, sí me apena, obviamente, por la partida de este varón.
hubiese en Dios querido que sea otro el contexto de su salida de este mundo, pero Dios es el dueño de la vida del hombre. Entendamos esto, Dios. Y oramos siempre para que el hombre tenga oportunidad para ser salvo. Sea quien sea el hombre más perverso de la tierra o sea el hombre más, diríamos, dotado de dones. Si no tenemos a Cristo, si no tenemos al Salvador, tanto el más vil como el más aventajado en virtudes se irán al infierno. Y nuestra oración es que todos podamos encontrar al Salvador. Vamos a empezar las peticiones de oración. Y dice, sí, en ellas, dice Betty Torres, hay oraciones que se han quedado del día de ayer. Recuerdo, esto le anticipo porque ayer ya he mencionado, si usted comienza a enviar peticiones ya en este momento, ya no están siendo consideradas sino para mañana, ¿sí? Para no perder mucho tiempo. Mi hermana Betty Torres pide oración por José Gaviño, quien está, dice, en el hospital, ¿sí? En la unidad de cuidados intensivos, por un, dice aquí, paro cardíaco respiratorio. Dice aquí, los médicos dicen que de hoy a mañana no pasa. Los médicos. Pero mi Cristo es el que tiene la última palabra. Amén. Marlene Casanova, y mi hermana Yana Flor de Bastión, sierva, lo espero también, vaya a la iglesia, pide oración para toda su familia, por sus hermanos en sangre, por su esposo, por sus hermanos en la fe. Pide oración, dice aquí, por Valeria y Elsie Rodríguez, quienes están embarazadas. Y pide también por la salud, ¿sí? Y por, obviamente, la fuente de ingreso, ¿sí? que requiere en su hogar. Mi hermana Priscila Correa, saludos para mi hermana, pide por su esposo, quien se encuentra con fuertes dolores de piernas y de huesos. Si conozco el contexto de ese hogar, solo le digo a este varón, pelee la buena batalla de la fe. Dios puede hacer milagros. Ore con fe, ¿sí? Y que el Señor, pues, en su búsqueda pueda darle, ¿sí? Mucho más de lo que usted, ¿sí? De pronto aspira en su corazón. Mi hermana María Guillén pide por su hermano de sangre Antonio Espinosa, quien se encuentra muy débil y continúa con un dolor de cabeza y fiebre y presenta síntomas del COVID. Pide, dice aquí, por él, por su salud y salvación para su vida. Ella también nos pide, dice aquí, por la situación que está pasando el país, obviamente, de gran calamidad por mucha corrupción que hay a todo nivel. Hoy por hoy, mi amado, no me gusta pues mucho andar en esto, pero nos pasamos, como diría cualquiera, de corrupción. Pide ella también por los niños y los jóvenes de la iglesia. Mi hermano Clarence Ley pide por la salvación de toda su familia. Pide para que la palabra de Dios dé fruto en sus vidas. Pide también por la salvación de sus amigos Carlos Quiñones, David Ojeda, Arturo Batioja, Néstor Ortiz y sus demás amistades. Mi hermana, acá tenemos también mi hermana Manuele Barzola. Manuele Barzola pide que oremos por él, dice aquí, para que no caiga en ninguna cosa que a Dios si no le agrade. Sencillo, no se vuelque al pecado. Cuando lo tenga por frente, si lo tiene de frente, usted agarre otra ruta. ¿Sí? El pecado no se puede enseñorear de los hijos de Dios, se lo aseguro. Dice aquí que le dé tranquilidad y quite toda incertidumbre con respecto al trabajo. Y que le dé, dice, estabilidad laboral. Él, sí, él es viudo, sí, nos dice, sí, aquí, sí. Y sí, él estuvo comunicándose con nosotros, sí, en la semana pasada. Así que el Señor pues se glorifique en la vida de Manuel Barzola y en la vida de sus hijas, si no me falla la memoria también de sus dos hijas. Mis santos hermanos, también oramos por la petición de Gladys Villón. Pide, dice allí, por salvación para su hermano en carne
Pide por su yerno Fernando Cárdenas, para que el Señor también obre en cada uno de sus corazones. José Wilfrido Chonana, si estos jóvenes son de la iglesia, pide por su familia para que el Señor derrame de su gracia y de su misericordia. Pide por el grupo de los jóvenes de la iglesia, por los líderes y por el terreno para que pueda el Señor concederlo y claro, y edificarlo también. Esta semana, mis amados hermanos, Dios mediante, nos haremos tiempo sobre tiempo para poder ir al municipio y entregar el oficio que se nos ha solicitado. Estoy orando para que ese oficio vaya con el poder del Espíritu Santo y que cuando sea leído, mi amado hermano, abra camino en Dios. Marta Villamar, mi hermana, también pide por su amiga, dice Mercedes Contreras, quien está, dice, ingresada en el hospital debido a una intoxicación. Que el Señor obre en la vida de Mercedes Contreras. Alejandro Bravo pide por su familia, por padres, esposa e hijos, y por todo aquel que necesite salud, sabiduría y bienestar en Cristo. Mi hermano Peter Ceballos, uno de los jóvenes, pide oración para su padre Pedro Ceballos, que el Señor, dice aquí, toque su corazón. Pide también por su hermana Caroline Ceballos, para que el Señor, dice aquí, se lleve todo resentimiento hacia su papá. Pide también por Camila Cantos, para que el Señor lo mantenga firme en su palabra y Él le pueda otorgar de su paz. Mi hermano, otro joven de la iglesia, Adrián Arana, pide oración por fortaleza, por discernimiento, por sabiduría, ¿sí? Y también pide por la familia pastoral. Se le agradece y estaremos también pues junto a ustedes, ¿sí? Orando. Bien, mis santos hermanos, estas son las peticiones que el Señor nos ha permitido hoy poderlas citar y creemos desde ya que todas y cada una de ellas en el nombre del Señor serán no solo escuchadas, sino que por misericordia serán respondidas también. Oremos. Hay una que obviamente me llama por encima de las demás, me llama la atención a mí. Al Señor no, al Señor todas le llama la atención, todas son importantes. ¿Sí? A mí me llama una en particular, ¿sí? En este caso pues la atención, ya que si se trata de la vida de José Gaviño, ¿sí? Está, como lo ha mencionado mi hermana Betty, está sumamente grave en la unidad de cuidados intensivos con ese paro respiratorio, cardíaco respiratorio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira, oh Dios, la vida de José Gaviño. Yo no sé si él ya te conoce. Yo no sé si él ha tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Pero lo que yo sí sé, oh Dios, es que usted es el dueño de la vida, no el hombre, no nuestros órganos, no nuestro corazón o nuestros pulmones o algo semejante. Es solo su poder, su Espíritu Santo. Usted es el que sopla espíritu de vida en el hombre. Y solo cuando usted la retira, entonces el hombre deja de ser un ser viviente. Señor, mire usted si pido bien. Si él ha de estar aquí, Señor, hazle conocer tu nombre. Hazle ser, oh Dios, un recipiente que tú puedas usar. Yo siempre oraré por vida, siempre, mientras estemos, Padre, conscientes de tu poder y estemos en este mundo, Señor, siempre pediremos por el bienestar, por la salud, por la paz. Padre, trata con la vida de José Gaviño, aún en el sueño, en su adormecimiento, en su inconsciencia, Señor, ministralo. Arráncalo, oh Dios, de las garras del sepulcro de la muerte. Mucho más, oh Dios, si la vida va a condenación, apiádate de su alma. Dale una oportunidad de gracia, una oportunidad de amor, Señor. Y si acaso lo quieres llevar delante de ti, Señor, que sea en salvación, te lo imploro, en salvación. Y si lo has de dejar, Padre, que sea para gloria y honra de tu nombre.
siendo Él un testimonio viviente de tu poder. Sí, mi Dios, en el nombre de Jesús. De la misma forma, mira las peticiones que te hacen mis hermanos Marlene, Priscila, María Guillén, Claren, Señor, Manuel Ebarzola, Padre, Gladys Villón, José Wilfrido, Marta Villamar, Señor, por su amiga Mercedes. Padre, la vida de Alejandro Bravo con sus peticiones, de Peter Ceballos, de Adrián Arana, Señor, por su papá. Oh Dios, en el nombre de Jesús, toca esas vidas, Espíritu Santo. Haga la obra, Señor. Conceda con su poder, Señor amado, respuesta a las necesidades de tus hijos, Señor. Revierte todo mal y abra la puerta del cielo y derrame bendición hasta que sobreabunde. Derrame salvación para todos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por la obra que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer en todos los que hoy han sido nombrados y aún en las vidas de quienes los han puesto delante de ti. Y bendigo, Padre, en tu nombre a cada hermano y hermana que se ha dado cita y que me está escuchando, Señor amado. Trata con ellos, guárdalos, bendícelos, provéales para sus necesidades. Y bendiga, Padre, la obra de la Padre de sus manos. Y envíe sus ángeles, Señor, para que acampen alrededor de ellos, los guarde y los defienda. Deles el descanso, Señor amado. Deles la oportunidad, si así usted lo desea, Padre, de poder ver nuevamente un día para poder glorificar tu santo nombre. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis santos, agradezco a Dios siempre por estas oportunidades maravillosas de poder estar junto a ustedes a través de esta red social como lo es el Facebook. Mañana la iglesia estará abierta. Venga, venga. Cada día hay un remanente que va a orar. Acompáñenos. Siempre será de gran motivación hacerlo con usted, no solo. Venga, ore. ¿Quién más que usted sabe su necesidad y sabe cómo pedírselo a su Dios? Nosotros le respaldaremos. Oraremos junto a usted. Claro que sí. Venga. Identifíquese con este precioso evangelio. Viva la palabra y sea liberal a la hora de disponer su vida y su tiempo para Dios. Sírvale de corazón. Y no olvide, obviamente, ayudar a este ministerio. ¿Sí? Que con su ayuda y con sus oraciones nos da también el incentivo para seguir en Dios batallando. Ore por nosotros, ore por mi esposa, por mí, por mis hijos, para que Dios nos guarde de todo corazón, de todo mal. Nos guarde, Padre, para que el Señor nos mantenga siempre en la brecha, siempre en el caminar de su palabra. Me despido con la satisfacción de haber pasado un tiempo junto a usted, ¿sí? Y agradezco a Dios porque Él hoy ha hecho grandes maravillas. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mi esposa, quien le habla, les mandan un precioso abrazo y un gran, sí, y enorme, sí, apretón, digo yo, sí, de manos. Y en Dios, pues, les deseamos un descanso, un sueño reparador para la gloria de su nombre. Dios me los bendiga. Amén.